Bienvenidos una vez más a nuestras reuniones virtuales, en donde estamos estudiando acerca de la transformación obrada por el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de este hermoso tema bíblico que se titula Hay que contemplarlo a Jesús. Y por supuesto, como lo hago en cada oportunidad, les presento el objetivo personal, el desafío personal para cada uno. Dice allí, seguramente ya sabemos de memoria estos dos versículos, porque dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Qué lucha que tenemos todos, qué batalla que tenemos todos por delante. Las obras de la carne, que tienen sus distintas manifestaciones día tras día, en cada momento. Pero también tenemos las obras del Espíritu, que se confrontan por la acción del Espíritu Santo y aniquilan y matan esas obras de la carne. Esto solo es posible por obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ha de conducir desde esta tierra hacia el reino de los cielos, cuando Cristo venga por segunda vez. Porque dice allí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es mi deseo que los que estamos detrás de y al frente, ustedes en donde se encuentran, yo estoy aquí leyendo estos versículos, que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ese es mi deseo personal. Entonces, comencemos haciéndonos esta pregunta. ¿Estamos seguros de lo que vemos? ¿Realmente estamos seguros de lo que vemos? ¿O esta es una pregunta absurda? Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Este gatito, ¿sube o baja las escaleras? Sí, ya sé, algunos de ustedes me van a decir, no, está subiendo, y otros me van a decir, no, el gatito está bajando. Bueno, en realidad es un engaño visual. Es difícil saber si el gatito está subiendo o está bajando. Depende cómo lo interpretamos nosotros, porque para algunos el gatito sube, para otros el gatito baja. ¿Y qué me dicen en cuanto a estas vigas? No vaya a ser que terminemos como estos dos amigos discutiendo, que uno dice que hay 7 y el otro dice que hay 5. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Hay 7 o hay 5? Algunos van a decir 7, pero los que dicen 5 también tienen razón. Entonces no hay que creer todo lo que vemos, ¿eh? Las líneas son curvas, paralelas o ambas. Y cuando he presentado en realidad este dibujo, esta trampa visual, algunos dicen, no son paralelas, son curvas. Porque aparentemente cuando uno las mira, no ve líneas paralelas. Pero el autor trabajó tan hábilmente en estas líneas, que quiero decirles que estas líneas son total y absolutamente paralelas. Algo muy distinto de lo que nosotros interpretamos. ¿Y qué me dicen con respecto al círculo central de estos dos dibujos? ¿Cuál de los dos círculos es el más grande, el de la derecha o el de la izquierda? Bueno, estos dos círculos son iguales, aunque daría la impresión que el más grande es el de la derecha. Ah, pero ustedes me van a decir, no, yo veo más grande el de la izquierda, y probablemente, ¿a qué se debe este probablemente? Esta es la razón. El ser humano interpreta el 80% de la realidad. Es decir, solo vemos tal y como es el mundo en un 20%. El resto es interpretado. Entonces, se puede decir que la realidad depende de cómo la interpretes. Es así, la realidad depende de cómo la interpretes. Todo lo que vemos es una reconstrucción que la mente hace de la realidad que nos rodea. Es como aquel famoso ejemplo que ustedes deben conocer, en donde se le muestra a la gente en estas reuniones de autoayuda y se le muestra un vaso que está por la mitad lleno de agua.
y pregunta el presentador, ¿cómo está el vaso? Algunos dicen, está la mitad vacío, y otros dicen, está la mitad lleno. El vaso tiene la misma mitad para todos, la misma cantidad de agua para todos, pero unos lo ven la mitad vacío y los otros lo ven la mitad lleno. Entonces, todo depende de cómo se mira. Y díganme una cosa, en el aspecto espiritual, ¿cómo nos va en el aspecto espiritual? ¿Será que en el aspecto espiritual se cumple lo que le he escrito allí? Para ver hay que saber mirar. Sí, en el aspecto espiritual se cumple este concepto. Para ver hay que saber mirar. Ahora, ¿cómo se hace para mirar espiritualmente? Ustedes conocen aquella famosa frase en donde dice que lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos. Lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos. Y las cosas espirituales realmente son invisibles a los ojos. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en la conciencia. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Cristianito? Ya les he presentado a Cristianito. Bueno, el Espíritu Santo obra en la mente de Cristianito para que él pueda pensar, evaluar, sentir espiritualmente y pueda salir de una situación, podemos decir, de profunda carnalidad en su manera de pensar. Veamos lo siguiente. ¿Cómo se hace para mirar con los ojos de la fe? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible mirar con los ojos de la fe cuando uno lee este versículo que le he colocado allí? Se encuentran en el libro de Isaías, el capítulo 45, versículo 22. Miren qué hermoso versículo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. El Señor nos está invitando a mirarlo, pero no hay un lugar en el mundo en donde ustedes puedan ir a verlo. Se lo mira al Señor para ser salvo con los ojos de la fe. Y eso es precisamente lo que quiero mostrarles en esta oportunidad. ¿Cómo es que se llega a contemplar a Jesús con los ojos de la fe? Dijo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Muchos no entienden por qué motivo Jesús está mencionando su muerte en la cruz cuando él fue levantado con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Porque cuando Jesús mencionó estas palabras, y las mencionó en una entrevista secreta que tuvo con Nicodemo, todavía la cruz estaba por delante en la vida de Cristo. Pero sin embargo, él mencionó un hecho que había ocurrido en la historia del pueblo de Israel. Y que precisamente esa serpiente que había levantado Moisés hace relación al Mesías que habría de morir en la cruz. Él mismo, el Hijo de Dios. Pablo dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Precisamente Cristo fue perfectamente representado por el símbolo de pecado que es la serpiente, que había sido colocada por Moisés en un asta. Porque Cristo se hizo pecado. ¿Pero para qué se hizo pecado? ¿Por qué se hizo pecado? ¿Por qué recibió la culpa y la responsabilidad que le era asignada al pecador? Porque era el pecador el que tenía que morir en la cruz. Cristo ocupó tu lugar y ocupó mi lugar en la cruz. Cristo recibió la pena que nosotros teníamos que recibir, el castigo que nosotros teníamos que recibir. Por eso se hizo pecado, y el Padre, cuando Cristo estaba agonizando en la cruz, cerró los ojos, no quiso ver la agonía de su Hijo, porque se había hecho pecado, y oscuras nubes rodearon el Gólgota. Una profunda oscuridad rodeó el Gólgota, para que nadie vea al Hijo de Dios
haciéndose pecado. Pero veamos un poquito más la historia de lo que ocurrió, que está registrada en el Antiguo Testamento, para poder comprender precisamente esto que les estoy diciendo. En Números, el capítulo 21 dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano. El pueblo de Israel comenzó a rodear la tierra de Edom, y atrás, a las espaldas, les quedaba la tierra de Canaán, donde ellos tenían que llegar. Pero no iban a llegar todavía. Faltaban años para que lleguen. Y no iba a llegar la generación que salió de Egipto, sino una nueva generación. Porque los hijos de aquellos que iban a morir en el desierto, esos hijos eran los que iban a entrar. Pero esta generación malvada, esta generación incrédula, dice que se desanimó. Y al desanimarse, comenzó a criticar a Dios, comenzó a criticar a Moisés. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Un espíritu desanimado es un espíritu crítico. El que está desanimado critica a todo el mundo. Nada le cae bien. Es terrible tratar con un desanimado. El desanimado critica a su familia, critica a sus padres, critica a sus hijos, a los vecinos, a sus hermanos, a sus propios hermanos de iglesia, a sus compañeros de trabajo, el mundo que los rodea. El desanimado está en crisis con la vida. Y aquí tenemos un grupo de desanimados en crisis contra Dios y contra Moisés. Y miren qué es lo que ocurre. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. ¿Por qué aparecieron estas serpientes? ¿Será que el Señor de pronto hizo aparecer estas serpientes? No, estas serpientes siempre estuvieron en el desierto y siguen estando hasta el día de hoy. En un desierto arenoso y pedregoso como el de Edom, las serpientes y los escorpiones sobran. ¿Pero por qué al pueblo no le había pasado nada hasta ese momento? La razón era que el Señor había levantado un cerco protector. Y ese cerco protector era el que los libraba de las serpientes y de otros peligros. Fue la protección del Señor el que les dio el agua, el alimento, y precisamente ese maná que caía del cielo todos los días, el pueblo dijo: este pan es tan liviano, estamos cansados de comer este pan. Era pan que era fabricado en el cielo, el pan del cielo que ellos recibían y que los alimentó durante 40 años. Fue criticado, no les gustó el pan que Dios le mandó. Así que el Señor levantó ese cerco protector y las serpientes comenzaron a atacar al pueblo. Pero Moisés oró por el pueblo, hizo de intercesión, hizo de mediador. Y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, que lo único que tenían que hacer para salvarse, si eran mordidos, era mirar. Nada más. ¿Será posible que algunas personas van a morir porque no saben mirar y no quieren mirar y no quieren dirigir las vistas hacia el lugar correcto? ¿Por qué se salvaba la gente? Los que se salvaron. ¿Por qué? En primer lugar, porque miraron. Pero ese mirar hay que agregarle la fe. Y cuando uno suma el mirar hacia el lugar correcto
hacia esa serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto, símbolo de Cristo en la cruz. Cuando uno mira a Cristo con fe, recibe la salvación. No hay otro camino para la salvación. No se puede mirar para cualquier lugar. Hay que saber a dónde mirar. Y una vez que uno mira, ahí tiene que fijar la vista. Y hay que hacerlo por fe. La fe no se compra ni se vende. La fe no aparece por arte de magia. No se estudia para tener fe. No se va a un gimnasio para tener fe. No se practica para tener fe. La fe se desarrolla. La fe tiene que ser una experiencia, no un sentimiento. Y cuando esa fe contempla a Cristo, se recibe la salvación. Y Cristianito pregunta, ¿hacia dónde mirar? ¿Hacia dónde mirar? Dice Cristianito. ¿Miro hacia abajo o miro hacia arriba? Por supuesto, entiéndanme, yo no estoy hablando, para mirar hacia abajo, no estoy hablando de situaciones pecaminosas, ni estoy diciendo que no miremos las cosas de la tierra. No, yo no me estoy refiriendo a las cosas de esta tierra. Cuando digo mirar hacia abajo, me estoy refiriendo a algo que ocurrió aquí en esta tierra y que es lo que nos da la salvación. Mirar a Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que mirar. Y cuando levantamos la vista y miramos hacia arriba, ¿a quién vemos? Tenemos que ver a Cristo en el santuario como nuestro mediador. Ahora, ¿cómo hacemos para conjugar mirar a Cristo en la cruz y mirar a Cristo en el santuario? ¿Cuándo mirar hacia la cruz? Jesús dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuándo hay que mirar a Cristo? ¿Ahora? No lo hagas mañana, hacelo ahora. Hace 2000 años Cristo fue levantado de la tierra. Y hace 2000 años que sigue atrayendo a todos aquellos que son sensibilizados por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Cristo sensibiliza el corazón. La cruz, cuando lo vemos a Cristo agonizando por nuestros pecados, es una fuente de atracción, es una fuente de amor. La muerte de Cristo en la cruz nos conmueve. Realmente nos ponemos a pensar, ¿por qué alguien inocente tuvo que ocupar mi lugar? Qué maravilloso amor, el amor de Dios. Entonces, ¿cuándo tenemos que mirar hacia la cruz? Tenemos que mirar ahora. Así que donde te encuentres, mira a la cruz de Cristo y lee esto conmigo. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan alguno de sus malos hábitos, antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Millones en este momento están siendo atraídos a Cristo y no se han dado cuenta. Pero sigue diciendo este pensamiento, este escrito, pero siempre que animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia, les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir el perdón? Lo que tenemos que hacer es mirar hacia la cruz, porque estamos siendo atraídos por la cruz de Cristo. Y si yo fuere levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. ¿El pecador puede resistir este amor? Claro que sí que lo puede resistir. Los niños resisten muchas veces la reprensión de la madre. He visto algunos niños y hasta no recuerdo si lo hice, posiblemente yo también lo hice,
cuando era niño, que cuando nuestras madres nos reprendían nos colocábamos las manos en los oídos para taparnos los oídos y hacíamos ruido con la boca porque no queríamos escuchar la reprensión de nuestra madre. Es decir, que el pecador puede rehusar ser atraído a Cristo. Claro que puede rehusar, porque es libre. El Señor deja nuestro corazón libre para responder a esa atracción. Pero sigue diciendo, si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Sí, tus pecados y los míos fueron los que causaron el sufrimiento del amado Hijo de Dios. No hay otra razón por la cual Él sufrió en la cruz. Y el conocimiento del plan de la salvación, cuando nos damos cuenta del milagro de la salvación obrada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, vamos a los pies de la cruz para implorar perdón. Vamos a leer juntos este versículo que posiblemente es uno de los más difíciles de vivir en la vida cristiana. ¿Por qué? Por el contenido que tiene este versículo escrito por Pablo. Él sabía lo que estaba escribiendo y lo escribía por experiencia propia. Por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claro, Pablo se veía a sí mismo crucificado en la cruz, muriendo junto con Cristo en la cruz. Porque hasta que nosotros no morimos a nuestros pecados, no podemos nacer una nueva vida. Y Pablo dijo, estoy muerto con Cristo a esa vida pecaminosa. He muerto en la cruz de Cristo por mis pecados. Pero él sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo sintió que había sido crucificado con Cristo en la cruz. Pero por otra parte, dice, ¿y ahora lo que vivo en la carne? ¿Cómo es que logro esta vida en la carne? ¿Cómo es posible la nueva vida? Porque seguimos en la carne, seguimos de carne y hueso, tenemos vida. ¿Cómo es que ahora que vivimos, después de haber sido crucificados en la cruz junto con Cristo? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que Pablo, no solamente en la cruz, él se vio identificado y crucificado juntamente con Cristo, sino también que ahora tenía fe en el Hijo de Dios. Lo veía al Hijo de Dios. Lo palpitaba al Hijo de Dios permanentemente en su vida. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el resultado de mirar hacia la cruz. Ese es el resultado. Pero resulta que Cristianito se encontró con un problema. El problema que tienen muchos cuando llegan al pie de la cruz. ¿Vieron cómo vamos descubriendo? Y ahora le voy a presentar un problema que tuvo Cristianito. Vamos descubriendo distintas situaciones que se presentan en el mundo cristiano y en nuestra vida personal. Algunos se quedan en el pie de la cruz. Se quedan allí y no se mueven del pie de la cruz. Y piensan que es lo mejor. Muchos se sienten felices porque son salvos. Porque ya son salvos. Recibieron el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros. Es así como hablan. Es así como se expresan. Y piensan que una vez salvo, salvo para siempre. Y piensan que ya no tienen ningún tipo de problema con el pecado, porque ahora Cristo murió por ellos en la cruz. Y están libres del pecado. Quiero decirles que ese grupo va a tener un profundo chasco algún día. Porque la Biblia no dice precisamente eso. No dice una vez salvo, salvo para siempre. ¿Felices porque ya son salvos? No. No tenemos que estar felices porque ya somos salvos. Debo estar feliz porque lo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Sí, Cristo me perdonó mis pecados. Soy feliz porque Él perdonó mis pecados. Pero la vida cristiana continúa. Comienza la vida cristiana. Por eso algunos están frustrados, como lee Cristo allí en la pantalla, porque no saben cómo vivir con personas que nacieron de nuevo.
Pablo supo cómo vivir en su nuevo nacimiento, viviendo por fe en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, amigos, ni felices ni frustrados, ni felices porque ya somos salvos para siempre, ni frustrados porque no sabemos vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El que se queda al pie de la cruz no crece espiritualmente. Repito, el que se queda al pie de la cruz no crece espiritualmente. Hay que moverse, hay que salir de ahí. ¿Y cómo se sale? Bueno, mirando hacia al santuario. ¿Y cuándo mirar hacia el santuario? ¿Cuándo hacerlo? Pablo responde, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, ¿cuándo mirar hacia el santuario? Ahora. ¿Cuándo mirar hacia la cruz? Ahora. ¿Cuándo mirar hacia el santuario? Ahora. ¿Y por qué tengo que mirar hacia el santuario? Porque Cristo es mi mediador. Porque la Biblia afirma categóricamente que en el cielo hay un santuario y Cristo es el mediador en ese santuario celestial. Y cuando miro por fe a ese santuario celestial, estoy contemplando a Cristo como mi Salvador personal, mediando, reconciliándome delante del Padre. Continúa diciendo el apóstol Pablo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El faraón le preguntó a Moisés, ora por mí. Y Moisés le respondió, ¿cuándo quiere que ores por ti? Y faraón le dijo, mañana. Yo te pregunto, ¿cuándo vas a mirar hacia el trono de la gracia? ¿Mañana o ahora? ¿Cuándo necesitas de la gracia de Dios? ¿Cuándo necesitas de la mediación de Cristo? ¿Cuándo? Ahora estás necesitando la mediación de Cristo por esos pecados que te llevaron al pie de la cruz. Pero el cristiano no queda al pie de la cruz. El cristiano se pone de pie y mira hacia el cielo y ve a Cristo, su mediador, su redentor, viviendo para interceder siempre por él. El cristianismo, hermanos, tiene la cruz vacía. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vive para siempre. Cristo vive para siempre y vive para interceder por nosotros. Por eso Él es mediador en el santuario celestial. Hacia allí tenemos que mirar, hacia allí tenemos que dirigir nuestra fe y nuestra atención. Lean esto conmigo. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Fue indispensable su muerte en la cruz, claro que lo fue. Pero su mediación en el santuario celestial es indispensable, porque los méritos de Cristo, logrados su justicia por cada uno de nosotros, lograda en la cruz, ahora se hacen efectivas por la mediación, por su mediación en el santuario celestial. Por eso, sin la mediación de Cristo en el santuario celestial, la cruz pierde sentido. Por eso hay algunos que se quedan en la cruz y no crecen espiritualmente, porque no se han acercado al trono de la gracia, no están mirando la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Refiriéndose a los discípulos, esta autora cristiana escribió lo siguiente: cuando saliese de la tumba, su tristeza se trocaría en gozo. Después de su ascensión, refiriéndose a Cristo, iba a estar ausente en persona, pero por medio del Consolador estaría todavía con ellos.
y no debían pasar su tiempo en lamentaciones. Se está refiriendo a los discípulos, que no debían pasar sus días en lamentaciones porque su maestro había muerto en la cruz. Continúa diciendo este pensamiento: esto era lo que Satanás quería. Deseaba que diesen al mundo la impresión de que habían sido engañados y chasqueados. Por la fe habían de mirar al santuario celestial, donde Jesús ministraba por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante, y regocijarse en la luz de su presencia. Así que si los discípulos, para regocijarse y alegrarse y comenzar una nueva vida, tuvieron que separarse de la cruz, porque lo habían visto morir a su maestro, lo aceptaron personalmente como su Salvador, entonces ahora debían aprender a mirar hacia el santuario celestial. Y en esos 10 días que estuvieron en el aposento alto, ellos aprendieron a mirar hacia el santuario celestial. Únicamente la obra del Espíritu Santo en el corazón nos preparará para el cielo. Si deseamos tener acceso al Padre, la justicia de Cristo debe ser nuestra credencial. Para que podamos obtenerla y ser partícipes de la naturaleza divina, diariamente necesitamos ser transformados por la influencia del Espíritu Santo, cuya misión es elevar el gusto y santificar el corazón, a fin de que todo el ser sea ennoblecido. ¡Qué tremendo que es esto! Somos transformados por la influencia del Espíritu Santo. Los gustos, todos nuestros deseos, son transformados por la obra del Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras acciones. El Espíritu Santo nos ayuda a ver la vida de una manera completamente distinta. Amamos a nuestro Señor. Queremos vivir por nuestro Señor. Queremos entregar nuestra vida por el Señor. Queremos servirle a Él. Porque el Espíritu Santo puso nuevos sentimientos en nuestro corazón. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos separados de Él. Por un lado, miramos hacia la cruz y lo vemos. A Cristo murió por nosotros. Es nuestra justicia. Pero por otro lado vemos a Cristo en el santuario celestial, aplicando los méritos de su justicia por vos y por mí, en esa mediación asombrosa, fantástica, en el santuario celestial. Deseo que Dios te bendiga y que eleves tu vista, tu mirada, por fe, hacia el santuario celestial. A partir de la cruz de Cristo, en donde fuiste para pedir perdón, levántate de ese lugar y por fe ahora dirígete al santuario celestial, en donde está nuestro Señor mediando por vos y por mí. Que Dios te bendiga.